sobre los domingos de octubre, donde veremos los énfasis de la Reforma y vamos a ver los resúmenes que hicieron los reformadores a lo largo de los años de los énfasis doctrinales que ellos estaban haciendo en contraste con la iglesia romana y cómo salieron. Entonces vamos a tener lo que llamamos las 5 solas, una para cada domingo de octubre. Hoy vamos a empezar con sola escritura. Estas 5 solas no fueron nombradas juntas por los reformadores, todos, no es que se pusieran de acuerdo y empezaron a decir estas son las 5 solas. Realmente se mencionaron juntas como las 5 solas en el siglo XX, no en el XVI. Cuando empezó la Reforma, Lutero y Calvino mencionaron juntas, por ejemplo, sola escritura, sola gracia y sola fe. En sus escritos y en sus estudios de Gálatas, etc. Ellos estaban contrastando las escrituras contra la tradición y el magisterio de la iglesia. Estaban contrastando la fe con las obras, la gracia con el mérito humano. Entonces, estos eran los énfasis que estaban tomando. Ya estudiando a todos los reformadores de esa época, entonces empezaron a ver que ahí estaban las 5 solas. Se agregó por ahí solo Cristo y solo a Dios la gloria. Los mencionaron, pero no juntas. Ahorita nosotros las estudiamos juntas, las 5 solas, como si ellos hubieran dicho, estas son las 5 solas, apréndanselas. No lo hicieron así. Fue a lo largo de los años, en el desarrollo teológico de la iglesia, en que se fueron viendo que ahí estaban los énfasis, para que no vayan luego a buscarlas. Yo no veo aquí en los escritos de Calvino o de Lutero las 5 solas, no están, ¿sí? Pero no quiere decir que no estaban del todo. Ahí estaban y fueron recopiladas y luego acomodadas, y son 5 frases en latín que empiezan así. Ahorita vamos a ver sola escritura, y este énfasis de sola escritura, este postulado define la función de las escrituras, es decir, de la Biblia, como única autoridad necesaria y suficiente sobre la iglesia. Esto es importante. Cuando decimos sola escritura, nos estamos refiriendo a que es la única autoridad, ahí palabra importante, autoridad, y 2 palabras importantes, necesaria y suficiente sobre la iglesia. Daniel, ¿qué es sola escritura? Única autoridad. Las escrituras son la única autoridad. ¿Alguien me dice? A ver, suficiente y necesaria. Necesaria y suficiente. Son estas 2 cosas. Hay otras. No quiere decir que no haya otras autoridades en la iglesia. Hay otras. El magisterio, pero no es necesario y suficiente. Los credos, pero no es necesario y suficiente. La tradición, pero no es necesaria y suficiente. ¿Tenemos otras autoridades? Sí, pero la única necesaria y suficiente es la Biblia. Ahora, vamos a definir aquí a lo que nos referimos con palabra de Dios. En la Biblia tenemos varias ocasiones en que se refiere a la palabra de Dios. Palabra de Dios, en primer lugar, es Cristo. A Cristo se le llama el verbo encarnado. En Apocalipsis se dice que Cristo es el verbo de Dios. Entonces lo veía este jinete y tenía su nombre, el verbo de Dios. Es decir, Él es la palabra de Dios. Él es el que nos habla perfectamente de Dios, nos revela a Dios, el Señor Jesucristo. Pero ahorita cuando hablamos de sola escritura, no nos estamos refiriendo al Señor Jesucristo. Ese va a ser otro tema en cristología, o vamos a ver solo Cristo en otra, alguien más le va a tocar. Cuando nos referimos a palabra de Dios, además de hablar del verbo, nos referimos también a los decretos de Dios. En la Biblia encontramos palabras de Dios que son decretos. Por ejemplo, Génesis 1. Y dijo Dios: sea la luz,
y fue la luz. Ese es un decreto, lo dijo y se cumplió inmediatamente. No todas las palabras de Dios son así, pero algunas palabras de Dios son decretos. Él dice y se hace. Sin lugar a duda, ocurre. ¿Sí? Entonces así tenemos muchos decretos, pero ahorita esa es una parte a la que le llamamos palabra de Dios. Otra palabra de Dios es cuando Dios le habla a un ser humano. No le habla nada más a la luz y a la creación y así, y sea la luz, y sea el mar, y sean las aguas, y sean los animales, y produzcan. Hay un tipo de comunicación donde Dios se comunica con el ser humano, porque el ser humano está hecho a imagen de Dios y tiene una de las características principales, que es la personalidad y la posibilidad de comunicación verbal, proposicional, y entonces Dios le habla. Así tenemos en la Biblia que Dios le habla a Adán y a Eva. Dios le habla a Moisés desde la zarza ardiente, le dice: Moisés, él lo oye audiblemente. Dios le habla a Abraham, y él sabe que es Dios. Dios le llama a Samuel, y Samuel es un niño, es muy joven, él no sabe que es Dios, pero Dios le está hablando, y Elí le dice: respóndele, Jehová habla que tu siervo oye. Y entonces ella sabe, este es Dios el que me está hablando, no era Elí. Entonces ahí tenemos palabra de Dios cuando Dios se comunica con el hombre, y Dios se ha comunicado con muchas personas porque Él así lo ha querido. Ahora también, cuando decimos palabra de Dios, nos estamos refiriendo a cuando Dios habla no directo a las personas, sino a través de alguien, como un profeta. Entonces vino a mí palabra de Dios, dice Elías, y entonces Elías habla. Esa es palabra de Dios. Dios le dijo al profeta y el profeta lo habló. O le dijo a Isaías, o a Jeremías, a Ezequiel, a Daniel, a cualquiera de los varones de Dios. Vino a mí palabra de Dios y habló. Eso es palabra de Dios, audible a través de una persona. Pero hay otra forma en que decimos que es palabra de Dios. Bueno, también tenemos las palabras de Cristo, es palabra de Dios. Algunas Biblias las ponen en rojo. Digo, para ser congruentes, en el Nuevo Testamento deberían de poner en rojo las palabras de Cristo, y en el Antiguo las palabras de Dios también así en rojito, ¿verdad? Porque también hay donde Dios habla. ¿Sí? Eso es palabra de Dios. Pero también hay cosas que quedaron escritas por inspiración de Dios, se escribieron por revelación de Dios. No las dijo Él directamente, no son decretos, algunos sí, algunos no. Algunas son palabras dichas a través de profetas, y algunas son cosas que le reveló a una persona y la escribió, como la epístola a los Filipenses, ¿sí? Y empieza a escribir, o a los Corintios, o algunas son narraciones como los Hechos o el libro de Samuel. Esa es otra forma de decir palabra de Dios. Esta es palabra escrita. Entonces, cuando decimos sola escritura, nos estamos refiriendo a la palabra escrita. No nos estamos refiriendo a los decretos o a cuando Dios le habla a un hombre audiblemente, a menos de que haya quedado registrado aquí. No nos referimos cuando habla a través de un profeta, a menos de que haya quedado registrado aquí. Nos estamos refiriendo por sola escritura a lo que quedó escrito en estos libros de la Biblia que tenemos aquí en Antiguo y Nuevo Testamento. Cuando decimos sola escritura es esto. Hay otras cosas que no se escribieron aquí, que seguramente Dios dijo, pero no las escribimos aquí. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, el apóstol Pablo le enseñó a los filipenses nada más los 4 capítulos que tenemos en Filipenses? ¿O a los corintios nada más 2 epístolas? Seguramente les enseñó mucho más, pero no está escrito. Cuando decimos sola escritura, es lo que está aquí escrito, porque es lo que queda para poder analizar, estudiar, debatir, examinar. Esto es lo que queda. La tradición oral no queda escrita. ¿Cómo vamos a saber? Algunos dicen que esa tradición es una tradición viva, que es lo que decía la Iglesia Católica, y que quedaba comunicada oralmente, verbalmente, audiblemente, pero no por escrito. Y entonces
pues el apóstol Juan se lo decía a su discípulo al siguiente y al siguiente, Pedro a su discípulo y al siguiente y al siguiente, y ahí viene la tradición papal, ¿verdad? A mí me lo dijo el papa anterior, pero esto puede ser un teléfono descompuesto, ¿verdad? No sabemos de eso. Del teléfono descompuesto es un juego, pero cuando se trata de cosas serias es una tragedia. Entonces, cuando nos referimos a sola escritura, estamos hablando de lo escrito. ¿Sí? Si alguien dice, oye, yo tengo revelación adicional, Dios me habló, pues qué bueno, pero no es autoridad sobre la iglesia es solo escritura. Oye, yo tengo algo que me dijo Carlos Astorga, que a él le dijo Emilio Andelu, que le dijo no sé quién más a él, y bueno, es una tradición oral, pero no es solo escritura. Puede ser bueno, pero no es autoridad. ¿Qué dijimos? Suficiente, necesaria y suficiente. ¿Podemos prescindir de ello? Sí. Hay otros grupos a los que no les dijeron eso, bueno, no es necesaria. Esta sí es necesaria. O no es suficiente. Esta sí es suficiente. ¿Suficiente para qué? Vamos a 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 14. Segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 17. Voy a leer el texto. Dice la palabra del Señor, 2 Timoteo 3, 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Sola escritura dice, según este texto, que es la única autoridad sobre la iglesia, la única autoridad necesaria y suficiente. ¿Suficiente para qué? ¿Qué le dice el apóstol Pablo a Timoteo? Para hacerte sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. La escritura es suficiente para que nosotros seamos salvos, para que conozcamos la salvación que hay en Cristo Jesús. La escritura no es suficiente, por ejemplo, para hacer estudios de medicina. Para eso tenemos otros libros. La escritura no es suficiente para hacer estudios de computación, para eso tenemos otros libros, o de historia, o de geografía, o de otras cosas, ¿verdad? ¿Es suficiente para qué? ¿De qué trata la Biblia? Es suficiente para que tú conozcas, para que el hombre conozca la salvación en Jesucristo. Si tú dijeras, bueno, es que necesito algo más para ser salvo. No, aquí está todo. Lo que necesitas saber, aquí está escrito. No quiere decir que es todo lo que Dios dijo, ni lo que los apóstoles enseñaron. No, nada más es, de todo eso, se escribió solamente algo. Pero ese algo es suficiente para que tú puedas conocer la salvación en Cristo Jesús. Y es suficiente para cada etapa en el desarrollo de la escritura y de la humanidad. Es decir, en el tiempo del rey David no estaba escrito el Nuevo Testamento, ni todo el Antiguo, pero lo que él tenía, esa escritura que él tenía, era suficiente para que él pudiera ser salvo. En el tiempo de Moisés no estaba escrita toda la Biblia, pero lo que ellos tenían era suficiente.
Y lo que ahorita nosotros tenemos es más de lo que todos ellos tenían. Y esta escritura es suficiente. No necesitamos agregarle más. Pero también dice que es suficiente para que el hombre de Dios sea perfecto. Te redarguye, te enseña, te reprende, te exhorta, te lleva a un camino de justicia para que seas perfecto para toda buena obra. Quiere decir que la escritura es suficiente para que seas salvo, y la escritura es suficiente para que tú crezcas en la vida cristiana, para que tu vida cristiana sea fortalecida y llevada a la madurez. Esto es suficiente. Hay otras cosas complementarias, sí. A lo mejor yo puedo leer de teología, pues es bueno. No es necesario ni suficiente, pero es bueno, es útil. O nuestro curso del programa de teología, etcétera. El estudio de la belleza de la cruz, ¿sí? Pero la única autoridad necesaria y suficiente para que tú crezcas en tu vida espiritual es la Biblia. Hay otros medios de gracia, en la comunión, los maestros, la consejería, otros ministerios, pero si nada de eso hubiera, la única necesaria y suficiente es la Escritura. Sola la Escritura es lo que nos está diciendo. Ahora, ha habido a lo largo del tiempo diferentes énfasis. El programa de teología para nosotros es como si fuera nuestro posgrado en teología. 6 libros, como con 2 selecciones cada uno. Aquí estoy en el libro número 2 del programa de teología. Si alguien quiere entrarle, nada más que los participantes firman con sangre casi. El que van a participar por lo menos del 80% de las clases. O sea, es ya cuando dices, quiera serio, leer, estudiar, pueden solicitarlo, el programa de teología, 6 manuales, pero sí hay un compromiso, porque si hay un compromiso de empezar, pues no lo puedes dejar ahí, aquí está la lección 5, es un trabajo de prepararse, y es un trabajo es trabajo, estudiar es trabajo, todos los que estudian saben que eso es trabajo. Entonces aquí hay varios énfasis a lo largo del tiempo, 5 perspectivas principales. 1. Sola Ecclesia. Sola Ecclesia nos dice que la autoridad sobre todos nosotros es el magisterio de la Iglesia. Lo que diga el Papa y todos los concilios y credos que hay. Entonces, ese pone encima la autoridad de la Iglesia y abajo pone la Biblia y todo, y la tradición los sentimientos y las experiencias humanas lo pone abajo, pero dice sola Iglesia, porque ellos dicen, es la que sigue la Iglesia Católica, tiene 2 fuentes de autoridad. Dice, hay una escrita, que es la Biblia, y hay una verbal, que es esta tradición pasada y que la sabe el magisterio de la Iglesia. El Papa, cuando habla desde el trono de San Pedro, habla, es cátedra, no todo el tiempo es inspirado, él puede hablar muchas cosas, pero cuando se sienta en el trono de Pedro para enseñar, es inspirado e infalible. Y ahí lo tenemos en el Concilio Vaticano y etc. No vamos a entrar a estos detalles, pero entonces este es un énfasis, sola Ecclesia. Hay otro énfasis, prima Escritura. Prima Escritura dice, sí, está la tradición verbal de los padres de la Iglesia y de los concilios, y está la Biblia. Las 2 son inspiradas, tenemos 2 fuentes, la principal es la Biblia, pero esta también es inspirada. ¿Sí? Esa es otra postura, prima Escritura. Va a haber examen, apúntenlo por ahí. La tercera, regula fidei. Regula fidei es como el tratar de ver de toda la tradición que hay a través de los años de la Iglesia, cuál es lo real, lo verdadero que debemos de quedarnos. No todo lo que aparezca nos lo vamos a quedar. Entonces hacen una regla de fe y dicen, a ver, esto, lo que sea, digamos, la Inmaculada Concepción, la Trinidad, cualquier doctrina, ponen la Trinidad. Esto lo creían la mayoría, una inmensa cantidad, y entonces empieza a buscar, no, nada más 1 o 2.
dice, no, lo desecho. Regula fide hace una regla para decir, esto lo desechamos, esto sí lo creían todos, no está escrito, pero sí lo creían. En los primeros 300 años no estaba escrita la doctrina de la Trinidad, pero sí la creían, después la pusieron por escrito. No quiere decir que la inventaron en ese momento, simplemente hicieron regula fide, una regla de fe, y dijeron, la mayoría lo cree, sí, es que sí se creía desde el inicio, no lo hemos puesto por escrito. ¿Por qué no se ha puesto por escrito? Porque nadie lo estaba cuestionando. Llegó un hombre que se llamaba Arrio y empezó a cuestionar la Trinidad y empezó a decir que hubo un tiempo en que el Hijo no existía y que fue engendrado y que Cristo no es Dios. Entonces, cuando vino un maestro que cuestionó la Trinidad, ellos dijeron, a ver, vamos a ver, no está por escrito la Trinidad. Entonces hicieron regula fide, vamos a ver si lo creían, y empezaron a ver en la historia, lo creía en sus escritos, aquí está, no lo dice así exactamente, pero se ve en sus enseñanzas que cree que Cristo es Dios, también, entonces decimos, la Trinidad se queda. Hicieron un concilio, pero ¿por qué? No porque ellos dijeran, aquí lo establecemos, sino porque lo están cuestionando, lo ponen por escrito para que quede evidencia. ¿Sí? Entonces, sola Ecclesia, la iglesia y el magistrado de la iglesia es la que es la autoridad. Prima escritura, dice, sí tenemos dos, pero la buena es la escritura, la que está por encima. Regula fide, dice, hay que ver qué creían los demás para ver si lo creemos. Aún hoy en día nosotros lo hacemos cuando tenemos duda en algo, nosotros decimos, ¿y qué ha hecho la iglesia a lo largo de los siglos? Y empezamos a revisar, ¿sí? Para decir sí o no, esto es nuevo. Si es algo muy nuevo, hay como que un poco de alerta, ¿verdad? Puede ser una herejía, ¿sí? Cuarto, sola escritura. Sola escritura dice que el magisterio no es inspirado, los credos no son inspirados, el concilio no es inspirado, el único inspirado es la Biblia. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, sola escritura dice, ni siquiera son a la par, estos no son inspirados y van abajo. Arriba va la Biblia y abajo va credos, confesiones, nuestra confesión de fe, nuestro libro de teología, nuestras tradiciones, nuestras experiencias, nuestros sentimientos, todos van bajo la autoridad de la Escritura, y la Escritura es la única inspirada. Pero sí consideramos las demás cosas, pero la Escritura es la única inspirada y la única necesaria y suficiente. Ahora tenemos una quinta que es solo Escritura. Solo Escritura es como una variante de sola Escritura, pero dice que la Escritura solo y nada más. Y entonces dice, aquí está la Escritura inspirada, necesaria y suficiente, pero quitamos todo lo demás, tradiciones, credos, libros, y eso usted dice, no lean ningún libro, solamente la Biblia. No lean ningún credo, solamente la Biblia. No lean la historia de la iglesia, solamente la Biblia. Y quitan todo. Ese es irse a un extremo que nosotros no creemos. Entonces tenemos sola iglesia. Eso nosotros no lo creemos. Eso se maneja en el catolicismo romano. ¿Sí? Tenemos prima escritura. Dice, sí son inspirados los dos, pero este es principal. Tampoco lo creemos. ¿Sí? Regula fide, a veces lo hacemos. ¿Sí? Como para consultar algo a lo largo de los años. Sola escritura, eso es lo que proclamaban los reformadores, principalmente en contra de la sola Ecclesia. Y entonces decían, sobre todo Lutero, el Papa y los concilios se equivocan y han demostrado que se contradicen entre ellos. Yo no puedo confiar en ellos. Mi conciencia está cautiva solamente a la palabra de Dios. Es la única autoridad sobre mi conciencia. Uno no va por la vida poniéndose autoridades encima nada más porque sí.
Si tú vas a entrar a la iglesia y dices, aquí ¿qué autoridad le estoy poniendo por encima? ¿La palabra de Dios? La acepto. Uno no va nada más así como que a someterse a cualquier autoridad porque sí. Que tú vas a ser mi autoridad. ¿Y de parte de quién? ¿Por qué? ¿Cómo? Uno tiene que abrir los ojos y ver que solo la Escritura, como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, persevera en ella. Vienen tiempos peligrosos. Y todavía hay gente que cree que para la salvación o para el desarrollo cristiano se necesita algo más. Ponerle algo más a la Escritura. Y tenemos nuestros propios agregados en nuestros tiempos. Algunos pensaron que pues hay que agregarle un poco de crecimiento, algunas técnicas gerenciales para poder desarrollar la iglesia, algunas técnicas psicológicas de manipulación de personas para que ellos hagan lo que uno quiere que hagan. Nosotros negamos todo eso. La única autoridad sobre la iglesia es la palabra de Dios escrita. Y aquí, escrita, la estudiamos, la analizamos, la debatimos, la meditamos, la reflexionamos, y es la única suficiente, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, así que predica la palabra. El maestro Jonathan Latham, un doctor en teología, maestro en la Universidad Cristiana de las Américas, hablando a los alumnos, les contó una anécdota de una ocasión en el tiempo en que estuvo la fiebre del oro allá en Estados Unidos, en California, y la gente iba a ciertas montañas y abría minas y empezaban a trabajar buscando oro. Había oro realmente y buscaban oro, y esto les movía a muchos a emprender esas búsquedas. Entre ellos había unos mineros de Zacatecas. Acá también había minería y ellos estaban habituados al trabajo, se fueron por allá a trabajar, y de pronto estos mineros de Zacatecas empezaron a ver que entre lo que sacaban venía plata, y fueron con el capataz, la autoridad ahí de ellos, el jefe, y le dijeron, ¿qué hacemos con esto? El jefe lo vio y dijo, échenlo al escombro, a la basura. A la basura, ¿sí? Bueno, lo tiraban. Estos zacatecanos pues iban de noche y empezaban a sacar de la basura la plata, ¿verdad? Ellos sabían que eso era plata. El capataz, el jefe, no tenía ojos para ver más que el oro. Él veía y decía, basura, échenlo para allá, a mí tráiganme oro. Y en muchas ocasiones nos ocurre lo que a este capataz, ¿verdad? Vemos la Biblia y a veces nuestros ojos no están habituados para ver la riqueza de la palabra de Dios y pensamos, esto es basura, como que yo necesito algo más. No es suficiente. Vamos a leer el Salmo 119, versículo 18. Dice el salmista, Salmo 119, versículo 18: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. La palabra de Dios sigue siendo valiosa independientemente si tenemos ojos para ver o no. Pero el salmista dice, yo quiero ver, abre mis ojos. Que cuando yo venga a la Biblia pueda abrir mis ojos y decir, esta es la autoridad única y suficiente que necesito para mi vida. Aquí hay maravillas. Si yo quiero fortalecer mi vida espiritual, aquí está. Yo quiero saber cómo vivir en esta vida, hacer la voluntad de Dios, agradar a Dios. Yo quiero saber cómo crecer en la gracia. Aquí está. Pero tenemos que venir con unos ojos abiertos, o con esta oración delante de Dios. Abre mis ojos, que no sea yo como ese capataz de que pues, tíralo en la escoria, a la basura. No le veo.
El autor de los Proverbios le escribía a su hijo: hijo, si tan solo la buscares como a la plata, si tan solo la escudriñares como a tesoros, si tan solo fueres tras de ella con los ojos abiertos y poder ver las riquezas abundantes que hay aquí para esta vida y para la eternidad, entonces tú vas a conocer la grandeza y la maravilla de la sola Escritura. Sola Escritura fue el lema de los reformadores, y es lo que queremos recordar ahora. La palabra de Dios es nuestra autoridad y es suficiente para nuestra vida. Vamos a Hechos, capítulo 17, por favor. Lo traigo de un lado a otro, pero quisiera que observáramos cómo en esta ciudad llamada Berea, cómo recibieron la palabra de Dios estos hombres, y el que les estaba predicando era el apóstol Pablo. Sin embargo, ellos analizaron y escudriñaron con las Escrituras. Hechos 17:10 dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Ahí están los judíos. Los judíos conocían el Antiguo Testamento, que era lo que estaba escrito de la Biblia. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Ellos no se conformaban de decir: bueno, ¿tú quién eres? Yo soy Pablo, les vengo a explicar el Evangelio. A ver, dinos. No me importa si tú estuviste con Cristo en el tercer cielo. No me importa si te avala Bernabé y otros apóstoles. Yo voy a ver en las Escrituras si lo que tú me dices concuerda con lo que aquí dice. Porque la autoridad suprema, la única, necesaria y suficiente, es la Escritura. Eso es lo que debemos de hacer. Yo sé que a lo mejor el hermano Eugenio predica con mucha enjundia y dice: yo le entiendo muy bien, pero a ver, voy a ver en la Escritura lo que me dice, no vaya a ser. El hermano Carlos, con su predicación tan práctica y penetrante, la teología para la vida y para vivirla, yo tengo que ir a ver aquí. No importa cuánta experiencia haya tenido, real y buena, no la estamos desechando, pero la autoridad única y suficiente es la Biblia. Veamos ahorita el texto que leímos ahí en 2 de Pedro, capítulo 1. Fue la lectura del día de hoy. Segunda epístola del apóstol Pablo, del apóstol Pedro. Fíjense, ¿qué dice el apóstol Pedro cuando les predicó el Evangelio? Dice: no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Ellos no siguieron fábulas artificiosas. Esa no era su fuente, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, nosotros lo vimos. Pues miren qué experiencia. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: imagínense qué experiencia. Tú estás con Jesús en el monte de la transfiguración y escuchas a Dios Padre desde el cielo decir: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Pero miren, no crean fábulas artificiosas. Y miren, yo tuve esta experiencia gloriosa. No me crean por esa experiencia. Tampoco me crean porque yo tengo esa experiencia que 3 tuvimos, nadie más. ¿Qué les dice el apóstol Pedro? Ni siquiera mi experiencia es norma para ustedes.
tenemos algo más grande. Tenemos algo más grande que alumbra como si fuera una antorcha en un lugar oscuro. La palabra escrita de Dios, sola escritura. No crean fábulas, no me crean a mí aunque yo lo vi. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, por si no sabes a qué antorcha se refiere, a qué palabra profética se refiere, dice, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Cuando dice Escritura se está refiriendo a la palabra de Dios escrita. Ya dijimos que hay decretos de Dios, hay palabras directas de Dios oídas a través de profetas, pero aquí estamos hablando de sola escritura, lo que está escrito. Y dice el apóstol Pedro, nosotros no les dimos a conocer la doctrina por fábulas, pero ni tampoco por experiencias, aunque mi experiencia no me fue gloriosa. Se las cuento una y otra vez, yo mismo lo vi en el Monte Santo. Tenemos algo tú y yo, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que venga la luz, hasta que el día esclarezca, hasta que venga Cristo. Tenemos total seguridad de que estamos confiando en la bendita palabra de Dios, suficiente para todo en nuestra vida, aquí y en la eternidad. John MacArthur dice, la sola escritura no afirma que todo lo que Jesús y los apóstoles hicieron y enseñaron ha sido preservado en la escritura. Solo significa que todo lo necesario, todo aquello que gobierna nuestras conciencias y todo aquello que Dios demanda de nosotros nos ha sido dado en la escritura. Y hay muchas cosas que hizo Jesús y que no se escribieron, nos dice el apóstol Juan, pero con las que se escribieron es suficiente para que tú y yo creamos en Jesucristo y podamos vivir una vida cristiana que agrade a Dios, hacer su voluntad, crecer en nuestra vida cristiana, revitalizar nuestra fe, fortalecer nuestro hombre interior, alimentar nuestro espíritu, confiar en las promesas de Dios. Lo que está escrito es suficiente. Y aun si hoy hubiera nueva revelación, nuevos concilios, todo eso es secundario, no es necesario y suficiente, solamente la escritura. Eso es lo que estaba diciendo los reformadores, Lutero y también Calvino y otros, y eso es en lo que nosotros fundamentamos la iglesia, la palabra de Dios escrita. ¿Algún comentario o pregunta? La diferencia entre esas dos últimas, solo escritura dice. Solo escritura. La otra era sola escritura. Sola escritura es que esta es nuestra regla, pero abajo de ella hay otras cosas que usamos, ¿verdad? Que no vienen en la Biblia, pero que usamos, ¿sí? Por ejemplo, nuestro orden litúrgico de la reunión, en la Biblia no dice que primero vamos a orar, después confesar los pecados, después escuchar una predicación, dar las ofrendas, cantar, una doxología, pero en la historia, en nuestra tradición sí están, ¿sí? O aquí hay cosas que son verdades y es la única necesaria y suficiente como autoridad sobre la iglesia, y esto otro no es, puede cambiar. Esto refleja nuestro entendimiento de lo que la Biblia dice, está sujeto a la palabra de Dios. Por ejemplo, la confesión de fe o el credo. Entonces, estos son la confesión de fe y el credo, son resúmenes de lo que creemos, pero esta es la palabra de Dios, estos no son palabra de Dios. Esto es inspirado, único y suficiente. Esto no es suficiente, ¿sí? Pero nos sirve si nos sirve. Entonces tenemos tradiciones, credos, maestros. No me voy yo y estudio la Biblia solo y no vengo a escuchar la predicación. Tenemos predicadores y maestros.
Esa es sola escritura. Y cuando decimos solo escritura, es la Biblia y no necesito nada más. Ni credo, te dicen no leas ni credos, ni confesiones, ni libros, ni escuches predicadores, ni maestros, vete a tu casa y tú la lees solito y ya. Solo escritura. Y sola escritura, esta es la buena, pero tiene un montón de autoridades más que ayudan. Y si están si alguna de las enseñanzas que están acá abajo están en oposición con la escritura es la que está bien y esto es lo que tiene que cambiar, lo de acá abajo. ¿Okay? Entonces, bueno, me quedaría más claro si se dijera solo Biblia, ¿verdad? Solo Biblia. Sí. Tenemos dos, sola Biblia y solo Biblia. Sola Biblia es que es Biblia y todos los estudios y libros y todo que complementen, que ayuden, que aclaren, que sirvan. Sola Biblia incluye más cosas. Y la tradición, la historia y todo. Y solo Biblia es nada. No leas nada, solo Biblia. Pero ese es dijiste que ese es un extremo negativo. Sí, nosotros no creemos en él, es un extremo negativo. Sí, hay cosas que tú no vas a comprender con solo Biblia. Si no, explícame por qué Daniel se iba a contaminar con los alimentos de Nabucodonosor. Dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con lo que le daba a Nabucodonosor en la comida. ¿Y por qué la comida le iba a contaminar? Tienes que salir desde solo Biblia y tener un contexto cultural, histórico de aquel momento para decir por qué le iba a contaminar. No lo podrías explicar solamente así, ¿verdad? ¿Sí? Hay cosas así, no es solo Biblia, es sola Biblia. ¿Sí? Pastor, entonces dentro de sola Biblia entrarían también, por ejemplo, los libros, ya esos son protocanónicos, están los deuterocanónicos, ¿no? No están aquí, pero están como agregados en otras versiones de la Biblia, ¿no? Macabeos, otros libros que podemos tomar como referencia histórica. Sí. Como Flavio Josefo, que es Flavio Josefo, Sí. historiador. Todos esos serían referencias históricas, pero cualquier enseñanza que haya ahí que contradiga a la Biblia es desechada. Es desechada como un error humano. Incluso las declaraciones de fe. Las declaraciones de fe son necesarias, pero reflejan nuestro imperfecto entendimiento de la palabra de Dios. Entonces aquí tenemos un libro que, obvio, yo me lo leí, pero dices, esto es Wayne Grudem, un humano como tú y como yo que se equivoca y explica la escritura. ¿Cuál es la autoridad de la escritura? Si esto no está bien algo, pues la escritura es la buena, este es el que se equivocó. ¿Sí? Queda muy claro que este es el que se equivocó. La escritura o la Biblia es la buena. Lo que sí es que no tenemos sola iglesia. La autoridad aquí no es en cuestión para controlar tu conciencia, no es Carlos Astorga, ni Víctor, ni Abel, ni Juan, ni yo. Yo no te puedo dominar tu conciencia para que hagas lo que yo te estoy dictando. Tú no estás sometido bajo esa voluntad mía para que yo te diga cómo vivas tu vida. Hay una autoridad delegada del Señor en los pastores, pero es para edificación, de servicio, para edificación, no de dominio. La única que te puede decir a tu conciencia que algo está mal, la Biblia. Así que cualquier predicación tiene que ser con la Biblia, conforme a la Escritura. Cualquier estudio bíblico, con la Biblia. Consejería, con la Biblia. Exhortación, con la Biblia. No puede haber otra. Si alguien quiere hacer un ministerio sin la Biblia, pues eso no es aquí la iglesia. ¿Sí? Eso es fuera. Si yo vengo, hay otra deformidad en esto, es que muchos de nosotros sabemos que es la sola escritura, pero ponemos sobre ella, abajo está la tradición, emociones, sentimientos, experiencias y demás, pero a veces ponemos sobre ella la razón.
Y entonces yo vengo a la Biblia y digo, yo no creo eso, yo lo quito. Yo agarro lo que yo quiero de la Biblia y lo que no me gusta lo quito. Eso es poner la razón por encima de la Biblia. Yo me pongo por encima. ¿Sí? Eso no es solo escritura. Eso es la ilustración, ¿verdad? Esa es la ilustración. Y el posmodernismo, quitas la Biblia, la historia, la tradición, las costumbres, quitas todo, no queda nada. Nada más quedas tú. Tú eres tu autoridad y tú decides qué haces con tu vida y no hay nada, no hay nada. No te importa ni la historia, ni los credos, ni confesiones, ni Biblia, ni papas, ni nada. A mí estoy solito aquí. Ese es el posmodernismo, también muy común en estos días, pero eso no es la iglesia. Eso no es la iglesia. Nuestra conciencia tiene que estar sometida a la palabra de Dios. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Que podamos iniciar este mes recordando los énfasis de la doctrina que tenemos como iglesia heredera de la Reforma, apreciando y valorando la palabra de Dios. Dios nos habla y eso es enorme. Nos ha hecho personas como Él y se ha comunicado con nosotros. Él está presente y no está callado y nos ha hablado. Y eso es extraordinario. Llena nuestra vida, nuestra existencia, le da rumbo y le da esa antorcha que alumbra el lugar oscuro. Empecemos esta semana. Y la Biblia y su relación con la ciencia, por ejemplo, dice Timoteo: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas prácticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. ¿Y cómo podríamos relacionarlo? Porque sea tiene que decir algo que dice la ciencia supuestamente como verdad absoluta o relativo, pero como verdad que contradice lo que dice la Biblia. Sí, realmente están en dos campos diferentes. Ahí está como que en otra manera hablando de la ciencia. Ya en eso estaba como que un inicio del gnosticismo, y entonces está hablando de otra cosa, no exactamente las ciencias que nosotros conocemos hoy en día, es otra época, otro tipo de conocimiento. La ciencia hoy en día no tiene por qué contradecir. La ciencia se desarrolla en el mundo de Dios, con las leyes de Dios, y si no es así, no funciona. No importa lo que hagas, no importa lo que propongas, no importa tu hipótesis científica, si tú la llevas a la realidad, es el mundo de Dios, con las reglas de Dios, y si no está bien, no va a funcionar. No va a funcionar, por más que lo intentes, no va a funcionar. ¿Sí? El propio científico puede tener teorías, pero al llevarlas a la práctica, simplemente va a comprobar que está en el mundo de Dios. Y la ciencia puede desarrollarse precisamente porque el mundo es el mundo de Dios, un mundo que ha sido diseñado para eso. ¿Sí? Entonces, eso lo vamos a ver a lo mejor en otra ocasión, pero ahorita empezamos con las 5 solas. Sola Escritura es la primera, que dice que la función de la Escritura es que la Escritura es única. Por eso es sola, única. Autoridad necesaria y suficiente. Esas son las 4 palabras que tenemos que aprendernos. Única, autoridad necesaria y suficiente. La Biblia escrita. Bueno, o digital, pero me refiero a la Biblia, sí, no a una tradición oral. Así que en los 66 libros. Ajá, así es, los 66 libros. Hay otro mensaje ahí sobre el canon. Lo que pasa es que los que optan por sola eclesía dicen que la iglesia es la que reconoció a la Biblia, el canon de la Biblia. Entonces la iglesia está por encima. El Papa y todo el magisterio está por encima, porque ¿quién dijo cuáles eran los libros de la Biblia? La iglesia. Entonces, ¿quién tiene más autoridad?
No, pues la iglesia. Ese es el razonamiento que ellos dicen. Pero, ¿en qué año dijeron el canon? En los 300, ¿verdad? En el cuarto siglo. En los siglos anteriores, la Biblia seguía siendo la Biblia, aunque no la pusieran en un canon. Ellos no dijeron, no le dieron autoridad a la Biblia. La Biblia tenía su autoridad. Simplemente la reconocieron, simplemente la vieron y dijeron, esa es Biblia, esa es Biblia, esa es Biblia, esa es Biblia. Y vieron este libro, esa es Biblia, esa es Biblia, esa es Biblia, y los juntaron. Pero no les dieron autoridad. La Biblia siempre ha tenido autoridad. Nos dice la palabra de Dios que Dios ha enaltecido su palabra sobre todas las cosas. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Se cumplen. Podemos decir que el Papa y los magistrados, los concilios, los credos, Wayne Grudem y los libros de teología pasarán. Nuestras tradiciones y costumbres pasarán. Pero la palabra del Señor, esa se cumple, esa permanece para siempre. Ese es el escrito en la Biblia de Reina Valera original, en la Biblia del oso. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley, no sea que la tire como escoria pensando que no vale nada. Vamos a orar. Dios, gracias te damos por tu bendita palabra, porque tú, Señor, nos has hablado y nos has dado todo lo necesario para la salvación y para el desarrollo de la vida cristiana en tu bendita palabra, y nosotros podemos tenerla en nuestras manos, en nuestro idioma. Gracias, Señor, porque por medio de ella hemos conocido la salvación en Jesucristo. Señor, ayúdanos a atesorarla, a guardarla, a amarla. ¿Con qué limpiará el hombre su camino? Con guardar tu palabra. ¿Cómo seremos dichosos? Con guardar tu palabra. ¿Cómo nos alimentaremos? No solo de pan, sino guardando tu palabra. ¿Cuál es la lumbrera a nuestros pies, a nuestro camino y en esos momentos oscuros de nuestra vida, en esas mañanas que son nubladas? Tu palabra, Señor. Solamente tu palabra. Ayúdanos, Señor, a fundamentar nuestra Biblia, nuestra vida en la Biblia, a confiar en ella, a regocijarnos y deleitarnos en ella, a tener la sabiduría que tú tienes ahí para nuestras vidas. Señor, que podamos permanecer fieles y no desplazarla por cualquier otra cosa, ideología, fábulas, conocimientos humanos, sino que siempre honremos tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a tener un canto como cierre el día de hoy. Le he pedido al hermano Eugenio, que siempre tiene cantos sobre la Biblia muy importantes, que nos acompañe con un canto.